¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas lo que piensas, por qué sientes lo que sientes y por qué mucho de ello te frena? ¿Qué tal si desde hoy lo ponemos en palabras y empezamos a hablar sanamente? ¡Hola! Hola, Cata. Hola, estamos nuevamente compartiendo un tema. Bueno, el tema de hoy va muy relacionado a la motivación y las metas, con una pregunta muy interesante: ¿por qué a veces nos cuesta tanto empezar? Y yo siento que, pues, lo que estábamos hablando ahorita del proyecto es que muchas veces decimos, no, es que o no estamos listos o no tengo todo el equipo necesario. Entonces, aquí, como nos ven, estamos empezando este proyecto desde, o sea, con un equipo que ya incluso teníamos. No hicimos así una mayor inversión y dijimos precisamente eso: tenemos que empezar, porque si no empezamos no lo vamos a hacer, ¿cierto? La pregunta que es, ¿por qué no empezamos? O sea, ¿por qué no arranca uno algo? Quiero contar un poquito mi parte, porque con Cata un día pues se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos esto? O sea, fue una ocurrencia bien chistosa, acompañada de muchas cosas, porque era como que, o sea, la verdad, como que sí, será que de pronto, entonces sí, tía, que mire, quizás yo en este caso con la experiencia que tenemos acá, yo siento que aquí hay el quiebre inicial fue como la generación, ¿no? Como que yo soy una generación muy diferente, Sí. o sea, yo tengo más de 20 años a Cata, entonces a veces las generaciones de verdad nos hacemos adultas y nos cuesta a veces entender cosas, conceptos, este modernismo. Yo soy de la generación que creció sin el internet, creció descubriendo el internet, avanzó conociendo todas las tecnologías, es decir, que decimos, o se dice hoy en día, que somos la generación privilegiada, porque sabemos lo que es no tener internet, lo que es tenerlo y lo que es ir construyendo una vida con internet, o con la vida tecnológica, no solo internet, la vida tecnológica. Pero las generaciones de hoy en día están visualizadas totalmente en la tecnología y no entienden, o sea, pueden comprender lo que uno les dice en palabras, pero no tienen la idea real de lo que es vivir una vida sin tecnología, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, que yo creo que va por ahí, para mí el pensar solo en tecnología como que no encaja, ¿sí? Entonces cuando viene Catalina y me dicen, tía, ¿por qué no hacemos tal cosa? O sea, estamos como conversando y viendo ciertas cosas. Yo tengo un programa en un canal de televisión, que entonces es lógico que si Catalina me invita a hacer algo muy parecido, como hacer videos, debería motivarme igual, porque pues ya tengo cancha, 2 años llevo en eso. Pero yo como que no sé, ¿será que sí? Sí, tía, es muy bonito, mire que las cosas, contar experiencias, y bueno. Y hay otro chiste, hasta la palabra podcast, que me costaba pronunciarla como debe ser, ¿sí? Sí. Y entonces empezamos a hacer, ¿no? A hacer la prueba, y cuando uno puede pronunciar la palabra, yo, ay, no, Cata. Entonces, ese es un problema que tenemos para comenzar, que nos ponemos en un pensamiento negativo, o sea, y se los estoy diciendo yo con toda la sinceridad aquí de mi experiencia con esta aventura que empezamos. Sí. Y es que yo ponía mi pensamiento negativo, entonces era como que, ay, no puedo decir la palabra bien, entonces no, como que no, ya. Sí, y yo quiero agregar algo, ahorita haciendo como el análisis de la edad, o pues no de la edad, sino de la generación. Yo quiero llevarlo a la edad, que muchas personas dicen, no, yo ya tengo 40, tengo 50, tengo 60, yo que voy a empezar un emprendimiento o un negocio, o por ejemplo, o sea, metiéndolo por ejemplo en lo sentimental, que me voy a volver a casar, ¿sí? Y muchas veces tenemos sueños. Pues yo lo estoy ahorita mirando desde afuera, porque yo en ese momento apenas estoy empezando a explorar la vida, sí. Pero uno quizás muchas veces ve o escucha personas que ya tienen una edad avanzada, digámoslo así, o sea, sin ser adultos mayores, o incluso los adultos mayores, que quieren empezar proyectos y no lo hacen por su edad, porque dicen, no, es que yo ya estoy viejo para eso, ¿yo para qué me pongo? ¿Sí? Sí, y es muy normal. Y puede pasar lo contrario, yo estoy muy joven para eso. Sí. ¿Para qué me amarro tan rápido en X situación si más bien vivo un momento? Y quizás muchas veces la falta de proyectar vida, digamos de pronto en los jóvenes, puede que más adelante les coja el tarde, como se puede decir, ¿sí? O la falta de decir que no importa qué edad tengo, puedo empezar algo. Fíjate que en lo personal para mí empezar algo así como de emprendimiento, no de esto tecnológico, ¿no? Sino
de emprendimiento, así como un negocio, quizás me sea más fácil visualizarlo. Incluso estoy trabajando en mis propios proyectos, ¿sí? Y quizás para mí ahí es más fácil empezar y más fácil arrancar. Y algo que he aprendido, porque hay un proyecto especial, tú lo conoces, ¿sí? Desde mi profesión, que he tratado de ir avanzando y voy muy paso a paso. Y le voy a explicar incluso por qué voy muy paso a paso, porque casualmente, cuando quería como más o menos, o tenía una idea de empezar, viene la pandemia y estoy embarazada al tiempo. Entonces como que bueno, vamos a hacer pausa, ¿no? Sí, aquí nos tocó parar un poco la vida, porque la pandemia nos paró a muchos. Pero cuando ya mi hija tenía como un año o algo así, bueno, empecé otra vez a activarme en mi profesión y empezar a proyectar otra vez ese sueño, que es como decir un centro terapéutico integral, ¿sí? De muchas cosas específicas que yo trabajo y que me encanta. Y como que parecía que no, y vuelvo a quedar embarazada, ¿sí? Entonces fíjense que puede ser que esas situaciones, que no son tristezas, o sea, yo estoy feliz con mis 2 hijos y fui feliz cuando quedé embarazada porque era algo que quería y que por las cosas de la vida no se han podido dar en unos tiempos antes, sino hasta ahora, y pues está perfecto, no importa. Pero fácilmente uno se puede como achicopalar, Sí. y decir, no, mejor hasta aquí, mejor no empiezo, mejor no arranco, mejor dejemos esto. Y ahí es donde viene que muchas veces tú quieres empezar algo y tú tienes una idea, y si ya esa idea tú empiezas a mirar, no, pero estoy embarazada, no, pero tengo una niña pequeña, no, pero tengo 40 años, no, pero no tengo experiencia. O sea, si empezamos a agregar los peros, yo creo que casi que responde a la pregunta, el por qué no empezamos. Entonces, yo creo que deberíamos preguntarnos eso, ¿sí? O sea, ¿qué realmente es lo que ¿Qué nos nos está detiene? deteniendo? Eso. Sí. No, podemos incluso empezar a hacerlo en papel, porque muchas veces, o a mí me sirvió mucho cuando estaba proyectando mi vida, escribir, o sea, ¿qué quiero lograr de aquí a 5 años? ¿Qué proyectos tengo? ¿Qué cualidades tengo? ¿Qué capacidades o habilidades? Entonces, ponerlo en papel. Ahora, ¿qué me detiene? ¿O qué pensamientos tengo yo constantemente que me dicen, no, por esto tú no puedes hacer eso, ¿sí? Y esto va a decir, bueno, ya yo sé qué problemas o qué me limita o qué pensamientos limitantes tengo. Ahora tengo que mirar cómo dejar, o sea, cómo, o no pararle bolas como uno dice, o no ponerle cuidado, o simplemente vencerlos o enfrentarlos, ¿sí? Entonces, no tengo experiencia. Bueno, ¿qué puedo empezar a hacer para adquirir experiencia? Y o sea, ir construyendo de a poquito como lo que yo quiero ser para lograr eso. No sé si me hago entender. Sí, no, y yo te estoy entendiendo perfectamente y quisiera también acá que aprovecháramos el espacio y nos contaras lo que es tu experiencia. Sí. Y quiero que me cuentes por un lado, porque Cata tiene un canal de YouTube para niños, Sí. especialmente de reflexiones, diario. O sea, ella tiene que subir videos diario, ¿sí? Y aunque fue algo que, no sé, lo proyectaste, lo imaginaste en un momento, quizás al principio, cuéntanos, mejor dicho, Sí, cómo pues fue. bueno, y aquí también yo dije, voy a aprovechar y digo esto, y es que muchas veces puede que quizás no nos frenemos para empezar, pero al empezar y no ver los resultados que queríamos así o sea, comenzando apenas, ahí sí nos limitamos o nos frenamos. Y sí, o sea, por ejemplo, de aquí a un mes yo no tuve lo que quería tener o lo que había proyectado, no, entonces ya suelto esto y no lo hago. Incluso a mí me pasó mucho eso, porque yo dije, no, 6 meses y todavía no logro esto, no logro aquello, pero ahí es importante tener perseverancia, o sea, a pesar de que quizás la meta que yo me había puesto de aquí a 6 meses no la cumplí, entonces decir, bueno, ¿qué sí estoy haciendo para lograrla? Y proyectarla a 1 año, a 1 año y medio, a 2 años. Entonces, bueno, en mi experiencia ya para contextualizar, yo empecé desde cero también, o sea, incluso todavía uso mi computador del colegio y todo, y empecé a aprender a hacer animaciones, aprender, o sea, aprender desde cero por mi cuenta. Sí, quizás creo que sí compré un curso, pero lo que aprendí no fue tanto con ese curso, sino con el, pues no la experiencia, sino como el ir haciendo. Y muchas digamos veces, colombianamente, cacharreando. Sí, irle cacharreando los programas. Ajá. Entonces, siento yo que me ayudó mucho el empezar, porque siento yo que el empezar es el 50% de hacerlo. Sí. Porque, o sea, cuando uno da ese primer paso, y lo que decía ahorita, da ese primer paso de empezar, y
empieza a tener esa perseverancia de seguir, bueno, si no lo logré entre 6 meses, lo voy a seguir intentando, que en algún punto lo voy a lograr, ¿sí? O sea, el objetivo o meta que de pronto tengan. Porque obviamente esto aplica para todas las áreas de la vida, digámoslo así, o sea, para cualquier proyecto que quieran hacer, o incluso lo que hablábamos ahorita, alguna relación sentimental que quieran emprender o que quieran comenzar, todo es cuestión de proyectarse, perseverar, y al lado de perseverar está el no rendirse, ¿sí? Y en cambio sí es seguir diciendo, bueno, no he logrado esto, pero sí he aprendido esto, porque muchas veces tenemos un proyecto, una meta y no logramos lo que queríamos o lo que habíamos pautado, por ejemplo, lo que les decía ahorita de lo que escribí, o lo que escribimos sí en papel, pero sí adquirimos habilidades o conocimientos que no teníamos, ¿sí? Ajá. Entonces, en la cuestión de que hablábamos ahorita de emprender un negocio, o sea, poner un local o poner su propio negocio, su propio emprendimiento, puede que el primer año no tengamos las ventas que habíamos planeado, que esperábamos tener, pero sí adquirimos algo que es mucho más valioso que incluso los ingresos monetarios o las ventas, y es el conocimiento. Sí. Entonces, también es a la otra parte, y es cuando ponemos un tope o una meta muy alta, en cuestión, por ejemplo, de ganancias de algo, y resulta que a 3, 4, 5 meses no logramos eso y sentimos que no, pero quizás no estamos visualizando que sí está funcionando, ¿sí? Es solamente que no llega al punto que tú quieres, pero sí está funcionando. Sí. Y por estar fijos en ese punto que queremos o que insistimos, no logramos observar que sí lo estamos logrando. Y siento yo que, que también, o sea, quiero agregar aquí, ¿no? Que, o sea, no estamos diciendo que no se pongan metas grandes, sino que sepan manejar el tiempo o la meta que se pusieron. Y que no se centren tanto en la meta o el objetivo, sino en el proceso. Exacto. Porque en el proceso se aprende mucho más, que incluso te puedes llegar a una meta más alta, y quizás por estar solo fijo en la meta o el objetivo, o sea, te pierdes de ese proceso tan maravilloso porque los procesos son maravillosos, uno los vive y uno aprende muchas cosas, y a veces por estar centrados en lograr algo, ese proceso no lo disfruta de la manera que lo debe disfrutar, o quizás no le saca, como uno dice, yo no sé si colombianamente o en Latinoamérica se diga, uno no le saca el jugo al conocimiento o a lo que está viviendo, para entonces decir, bueno, si esta meta no la logré, pero estoy aprendiendo esto, incluso me puede llegar a esta meta más alta, y así, o sea, nos proyectamos a una meta y al mismo tiempo estamos tratando de cumplir otra, pero no limitándonos a que si no la cumplo en tal tiempo, si no la cumplo de esa manera, sino en lo que decía ahorita, en llevar el proceso e ir aprendiendo en ese proceso. Sí, fíjate que yo recomendaría, incluso hasta por la experiencia, porque nosotros somos una familia emprendedora, o sea, tenemos una empresa, una microempresa, y quizás en la experiencia de, pues yo desde niña crecí en un negocio, digamos así, familiar. Sí. Entonces yo sé cómo se construyen ciertas cosas. Entonces, en la experiencia yo sé que muchas veces las personas pueden ver lo que hoy hay en la empresa de mi familia, ¿sí? Y hoy hay 27 años de trabajo. Sí. ¿Sí? Vamos a cumplir 28, si más no estoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tú crees que lo que ves fue de ayer, puede ser, o sea, o puede que alguien se engañe y mire lo que hay, o mire el proyecto de crecimiento que hay hoy, ¿sí? Y quizás el potencial que hay hoy, y piense que esto tiene 2 años, 3 años, ¿sí? Y ahí es donde pues, a veces podemos engañarnos, y es que podemos arrancar, y créeme, porque conozco casos que arrancan algo, incluso con gran inversión, con grandes equipos, con grandes cosas. Entonces muchas veces quieren el resultado de esa empresa en 1 o 2 años, o sea, no, porque es que dicen, es que es lógico, porque yo compré ya todos los equipos, o sea, porque fácilmente dice, ¿cómo empezaron ustedes? No, nosotros hacemos helados, para aclarar de pronto el producto, sí. Hacemos helados, entonces quizás es como que uno dice, no, compramos las copitas, las que vendían en los almacenes normales, comunes. Por ejemplo, nosotros comprábamos esas copitas de aluminio, que después conseguimos las de acero, porque son mejor calidad, obviamente, pero empezamos con las normalitas, las que hace uno el helado
las que uno hace el helado de casa, Sí. ¿sí? Y lo metimos a la nevera de la casa, o al congelador de la nevera de la casa. Y así empezamos a probar, a degustar. Obviamente, hay una receta, esa receta, bueno, viene a raíz también de un familiar y todo. O sea, hay muchas cosas que se van uniendo y todo se va convirtiendo de poco en poco y resulta que empieza a funcionar, ¿sí? Pero está ahí en la copita de aluminio, pero empieza a funcionar. O sea, es decir, la gente lo prueba, le gusta, Y ahí volvemos a lo que decíamos al inicio, incluso este proyecto, empezar con lo que tenemos. Sí, entonces, porque muchas veces, perdón, pero lo vuelvo. Sí. Porque muchas veces nos quedamos pensando, no, es que me falta esto, me falta esto, me falta esto. Y cuando ya tenemos todo, no empezamos. Porque decimos, no, Sí. conseguí todo, pero no tengo la experiencia, lo que decíamos ahorita. O conseguí todo, pero, por ejemplo, esto de hacer contenido. Conseguí todo, pero todavía me da pena hablarle a la gente, a la cámara. ¿Sí? Sí. Y pasa, mi caso, yo no tengo problema con hablar a la cámara. No sé si aquí se sienta, pero yo no tengo problema con mirar, con hablar, con expresarme, porque ya aprendí por experiencia de un programa que hago a hacer este manejo. Entonces, mi problema no era hablar a la cámara, pero mi problema sí era de unas ideas y mentalidades donde decía como que sí me atrevo, y yo creo que estaba muy arraigado a lo que les digo de la generación. Pero volviendo al tema de los helados de las copitas, ¿qué pasa? Que este proceso, o sea, nosotros duramos, yo creo que por lo menos un año, no estoy segura, si un poco más, hasta de pronto 2 años quizás, haciendo helados en copitas. Pero claro, empezó a aumentar la producción. O sea, digamos, empezamos a hacer 10 helados, después 20, 30, 50, 100. Pero entonces, en un momento, tocaba construir algo más eficiente, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se empiezan a hacer las inversiones no muy grandes, porque la economía no era muy buena en ese momento, o sea, o no suficiente como para una gran inversión, pero la que se hizo era suficiente para el momento, y después se va creciendo más. Entonces, por ejemplo, se compra una licuadora más grande, porque dañábamos la de casa, comprábamos una máquina que congelara los helados más rápido y se pudiera producir más helados en un día, y así, ¿sí? Se compran congeladores, en fin. Entonces, hoy en día, tú miras lo que hay y tú dices, necesito una máquina para esto, necesito una licuadora, necesito un congelador, necesito eso, necesito aquello, ¿sí? Y tienes todo y lo pones. Y tú dices, ¿y por qué no funciona? Y tengo hasta la receta, por decir que el problema era la receta, no tengo hasta la... ¿Y por qué no funciona? Porque muchas veces ese proceso que tú hablabas ahorita, es necesario vivirlo, y vivirlo. Y muchas cosas que hoy en día hay, se viven en un proceso desde cero. Muchas empresas o negocios, ¿sí? O cosas que hay hoy en día, empiezan desde cero. Y si tú te preguntas, las grandes empresas y las pequeñas empresas, pero que son estables, que tienen ya una base fuerte, sólida, empezaron en una cosa de nada, ¿sí? Con lo que tenían. Con lo que tenían, ¿sí? O sea... Todo, los que hicieron esos micrófonos, los que hicieron las mesas, los que hicieron nuestra ropa, o sea, todas estas empresas empezaron en un momento en cero. Entonces, cuando yo veo esas empresas, o esas personas más bien, que creen que necesito una gran inversión para empezar un gran negocio, quizás la gran inversión no sea hoy, sino más bien en 1 año, en 2 años, ¿sí? Por ejemplo, nosotras seguimos pensando, tenemos que invertir, tenemos proyectado qué hacer, ¿sí? Creyendo, porque ese es otro punto, hay que creer en el negocio. O en el proyecto. En el proyecto. Acá en Colombia hay muchas empresas que conocemos así, ¿cierto? Sí, ahorita yo estaba recordando una empresa aquí muy, muy conocida, muy, muy estable, muy sólida, que se llama Ramo. Muy colombiana. Y muy colombiana, sí. Los que son colombianos entenderán que Ramo es de toda la vida. Sí. Entonces, por ejemplo, un dulce incluso que muchas personas extranjeras quieren venir a probar es el Chocorramo. El Chocorramo. Porque es muy, o sea, es una empresa que tiene muchos productos como que muy movidos y muy digo yo, como que hace parte hasta de la cultura colombiana de cuestión de gastronomía. Y ahorita estaba recordando... Publicidad no paga, ¿no? No, por acá. sí. Ahorita estaba recordando que algún día leí la historia de Ramo. Sí. O sea, que este proyecto empezó porque también está el ponqué Ramo, que es un ponqué tradicional. Pues el tradicional es el por decir el natural, el de vainilla, creo yo. Sí. Porque ya hay unos con chispas, otros con chocolate, otros el tradicional es el de vainilla. Sí. O sea, esa empresa empezó con el tradicional. Sí. ¿Y por qué fue? O sea, porque en su casa como que era un postre, una tortica, un ponqué. De su casa. De su casa. Sí. Y un día alguien más lo probó.
Yo no recuerdo muy bien la historia, voy aquí a contar así por encimita. Alguien más lo probó y empezó a decir, oiga, eso está como rico. Me hace uno por encargo y yo se lo pago y que yo no sé qué. Listo, sí. Entonces resulta que hubo un momento en el que como que sobró, ¿sí? Entonces como que no eran... Voy a poner ejemplos. O sea, si quieren la historia completa, búsquenla aquí mismo en YouTube o en internet, porque, o sea, lo que yo les diga no está al pie de la letra de la historia. Pero digamos que eran 3 e hicieron 4. Y entonces ahí dijeron, no, vamos a la tienda de la esquina, porque yo creo que, pues eso sí hay en más países, pero aquí en Colombia la tienda de la esquina es, o sea, la tienda del barrio. Entonces, Sí. Regularmente cada barrio tiene una tienda, 2 tiendas. Bueno, aclarando, la palabra tienda, para nosotros los sí. colombianos, es donde venden todas las cosas de ¿Cómo se llamará? ¿Un chucherías, micromercado? digo yo. ¿Cómo es? Sí, se Como podría un hacer como un micromercado. micromercado, Sí. porque tienda también se dice de ropa, por ejemplo, de cosas. Pero acá, en Dominicana es el colmado. Si me escuchan El en colmado. Dominicana, es el colmado, sí. Yo no sabía. Sí. Y de otro lado, no sé, Aquí se le dice y nos lo comentan aquí. la tienda de la esquina. Si algo, pues yo pongo por ahí una fotico como para más o menos Sí. contextualizar. Y entonces empezaron a llevar las torticas por encargo a venderlas en la tienda, entonces por porciones. Y cuando se empezaron a dar cuenta que les estaban pidiendo mucho porque a la gente le gustaba este ponqué, esta tortica, dijeron, pues bueno, empecemos a vender ponqué de tortica. ¿Cómo empezaron? Con lo que tenían. Sí, y Y fíjate que... y con producciones muy pequeñas. Sí, no, y fíjate que ni siquiera era un proyecto de Ujú. ellos, fue Algo alguien que les surgió. dijo, ay, hazme una, yo te la pago, ¿sí? Y allí, en esa oportunidad, o sea, o en ese momento vieron una oportunidad, Sí. ¿sí? En el momento de la tienda, de esto, no, pues, ahora, cuando tú tienes una oportunidad, que ahí viene, ¿no? ¿Por qué no arrancamos? ¿Por qué no empezamos? O incluso, ¿por qué no aprovechamos las oportunidades? Sí. ¿Sí? Y puede ser algo sencillo como una torta de casa, ¿sí? Como cualquier otra idea. O sea, por ejemplo, aquí hay otra empresa de encomiendas, no voy a decir el nombre para no dar publicidad gratis, pero tú vas a saber del carrito verde. Entonces, la persona que también arranca como lo que hoy conocemos el domicilio, ¿sí? Él empieza a llevar unos paquetes y a decir, soy un mensajero, y se presenta como si él tuviera, o sea, porque así es que empieza a crecer, como si tuviera algo grande y no, era su bicicleta, creo que era, algo así, y después un carro, ¿sí? ¿No la conoces? No. Ah, bueno, entonces también búscala por internet. Y así empezó, o sea, en un carro, consiguió un carro prestado, no sé, también no tengo clara la idea, pero todo empezó de cero. Y es una gran empresa, muy fuerte acá en Colombia, y así yo estoy casi segura que empezaron la mayoría de empresas de encomiendas, ¿sí? O de ¿cómo se dice esto? De mensajería, de transporte, esto, de mensajería. Transporte de paquetes, transporte Eso, de paquetes. sí, o sea, no sé, la más famosa de la sonrisa. Entonces, esa, por ejemplo, muy seguramente tiene que tener su historia. Entonces, claro, hoy dirán, hoy, pero es que competir con la sonrisa, con el carrito verde, no, porque no estamos diciendo que hagamos o construyamos ese tipo de empresas, pero muy posiblemente hay algunos nichos que no se han trabajado o que no hay suficiente, ¿sí? Hoy en día la tecnología, por ejemplo, tiene muchos nichos y por eso muchas empresas se levantan, ¿sí? Conozco, ay, se me olvidó el apellido de este personaje, es un empresario colombiano, tiene un apellido muy particular y él empieza, por ejemplo, haciendo trabajos, yo sé que aquí alguno me podrá hacer el comentario, estoy dándole mente, y empieza a hacer unos trabajos en el computador de su casa, ¿sí? Sí, algo así fue, y es como que yo hago trabajos, digito, ¿sí? Y empezó así, y después fue a un banco, y le dice al banco, como al gerente, algo así, yo no tengo vida crediticia, y tenía como apenas 18 años, una cosa así, y le dijo, pero necesito tanto porque necesito comprar este equipo para poder seguir trabajando. Y hoy en día es de los grandes empresarios en Colombia en el área de tecnología y de impulsar cosas que tengan que ver con tecnología. Bueno, aquí, si vieron el corte, es que estábamos buscando el nombre, porque mi sobrina dijo, no, yo quiero saber quién es, Alexander Torrenegra. Sí. Entonces ahí, él tiene unas plataformas, ¿sí? que ayudan a impulsar muchos emprendimientos. Y no solo él, hay otros empresarios que tienen ese tipo de plataformas y también tienen su historia. O sea, no necesitas tener muchas cosas, pero sí tener algo o buscar algo. Sí. O lo que hablábamos en creo que fue el segundo episodio,
de ser de la familia tal. Ay, Porque sí. entonces eso también frena mucho ahorita que yo dije, porque muchas personas dicen, no, es que mi familia, o yo vengo de una familia que no es reconocida, o que quizás no ha tenido como una empresa, ¿sí? Entonces eso también puede frenar mucho, que dicen, no, pero yo vengo de una familia que quizás no pueda, o no sea conocida, no puedas llegar a ser una empresa como grandes personas que sí vienen de una familia reconocida. Y eso obviamente se convierte en un limitante, ¿sí? En un pensamiento limitante. Muchas veces las circunstancias de la vida, ¿sí? Haber crecido en una situación de pobreza, haber crecido en una situación de escasez, ¿sí? De algunos vacíos emocionales, algunos vacíos emocionales, financieros, o escasez de muchos recursos. Muchas veces tú crees que esa es tu historia y en esa te quedas, ¿sí? Hace unos días estaba hablando con mi esposo sobre una familia particular que conocemos y resulta que estos niños están en una condición pues económicamente de escasez, ¿no? O sea, que siempre hay constantemente necesidades económicas. Y entonces yo decía, hay un dilema en estos niños o en su pensamiento, y es que ellos dan por hecho que la vida se los debe, ¿sí? Entonces asumen que deben, o sea, que simplemente tienen como esa condición y yo tengo que, como que dame, ¿sí? Y están bien como así. ayudarles. Sí, y fíjate que ellos internamente, yo percibo eso, ¿no? Estoy haciendo un diagnóstico aquí cerrado. Percibo que ellos creen que la vida es un poco fácil y así se vive y ya, ¿sí? Pero si esta familia que se proyectara un plan, una idea, ¿sí? Y aún con los recursos que tienen, ¿sí? Empezaran a crecer, ¿sí? Yo estoy segura que construirían algo, pero allí el dilema no es tener un plan o tener incluso recursos. Quizás ahí el problema es el pensamiento, la mentalidad. Entonces, y esta mentalidad, bueno, te digo yo, es por sus circunstancias, pero esta misma mentalidad la tienen personas que aunque tienen o han crecido en una vida bien estable, ¿por qué? Porque sus papás de pronto, no sé, fueron empleados y tuvieron cierta estabilidad económica. No estoy hablando de riquezas, pero sí cierta estabilidad económica. Al no saber cómo emprender, creen que la vida también va así, ¿sí? Entonces es como que la vida... constante ciclo de... Sí, la vida me tiene que dar la oportunidad, pero la oportunidad a veces también hay que buscarla y hay que construirla, ¿sí? Entonces, y pues no sé, por eso te digo, no sé si yo... el crecer en otras circunstancias quizás no tendría los mismos pensamientos, seguramente, pero tuve la oportunidad de crecer y tener ese pensamiento hoy. Y no somos una familia adinerada ni nada, pero sí es como que internamente hay un chip donde decimos, no, hay que hacerle, hay que arrancarle. Y hablando de este proyecto, yo aquí públicamente, ella se ríe porque ella sabe lo que va a decir. Yo quiero darle gracias a la insistencia de mi sobrina. ¿Por qué? Porque yo tengo ¿no? Mentalidad de proyectarme y de decir, sí, vamos a hacerle, pero la tecnología como que no, como que en mi pensamiento no cabía, ¿sí? Pero mi sobrina insistió, tía, vamos a grabar, vamos a hacer esto, y yo estaba como un poco floja, no por no decir perezosa, pero ya lo dije, pero tomo, así como perezosa a avanzar en esto porque como que no le estoy creyendo, y yo dije, no, tengo que creerle porque mi sobrina le está creyendo, y entonces esa también puede ser otra, ¿no? Que tu motivador, aunque no sea propio, te tomes de alguien y te animes, y empiezas a caminar y tú dices, oye, sí, qué chévere. Aquí voy a agregar algo así que se me vino a la mente, y es que uno también debe rodearse de personas que lo impulsen, no personas que lo frenen. Porque siento yo que hay muchas familias en las que si alguien llega con una idea de un proyecto, un emprendimiento, lo frenan o le dicen, no sé qué se va a poner a hacer eso, o no, es algo que no va a pegar, o no, tal cosa, ¿sí? Entonces, pues obviamente de la familia no se puede desligar, pero si uno puede poner pongámosle un límite de no, o sea, no es no escuchar, sino escuchar selectivamente, o sea, escuchar a las personas que están dando críticas constructivas y que en un futuro me pueden ayudar a mejorar lo que estoy haciendo, ¿sí? Sí, total. Igual, las amistades, es muy importante escoger amistades que lo ayuden a proyectarse a uno, o que lo impulsen, o que le digan, por ejemplo, cuando uno está bajoneado, que uno le llama, no, es que ya como que no, o sea, ya no tengo energía, ya no me salió ese proyecto. Es muy importante rodearse de amistades o incluso personas que ya tengan experiencia en ese rubro y que digan, no, sí se puede, hay que seguir intentando porque pues las cosas a veces no salen a la primera, pero la segunda, la tercera sí. Entonces es muy importante también eso.
Sí, no, y eso que tú acabas de decir es súper, súper importante, o sea, con quien tú te rodees es fundamental. Y yo añadiría a lo que tú estás comentando es, evita también las personas que te van a incluso a hacer que pierdas tus planes o tus ideas, ¿sí? Por ejemplo... O las personas que te dicen que es muy, muy inalcanzable ese sueño meta que Sí, se o sea, tenga. sí, o que te inviten a hacer cosas que puedan desviarte, ¿sí? O sea, porque si tú te necesitas concentrarte, por ejemplo, a ahorrar, a hacer cosas, vas a tomar tiempo, pero tus amigos o personas cercanas te están invitando solamente a fiestas, a tomar, que es un mal gasto de dinero, ¿sí? A hacer algunas actividades que lo único que te vas a hacer es malgastar el dinero. No, o sea, mejor evítalas. Hay personas que proyectan sus vidas y sus recursos para ciertos planes, ¿sí? Así sea gastárselo en un paseo, pero dice, yo voy a trabajar y me voy a ahorrar este dinero porque quiero pasear, ¿sí? Entonces yo digo, dale. O sea, si ese es tu proyecto y si, por ejemplo, con la familia, o sea, yo conozco gente que sus ahorros, incluso casi lo personal, ¿sí? O sea, muchos de nuestros planes económicos es para ir al final de año a visitar a la familia de mi esposo, que es de otro país. Y suena como que te gastaste el dinero en eso. No, o sea, si tú a la final estás invirtiendo, mira, hay dos formas de invertir. Una, en negocios, ¿sí? Dinero en negocios para que produzca. Y otra, en tu familia. En tu familia... Yo añadiría una tercera, y es en conocimiento o en aprendizaje. Formación, sí, es claro. Formación. En educación. Sí, no, claro. Entonces, tres lugares para invertir. El económico, obviamente, para que nos produzca económicamente. El familiar, que es supremamente importante. Y la educación, la formación. Incluso la educación es más importante. Estos días me estaba escuchando el audiolibro de Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro maravilloso, la verdad, se los recomiendo. Sí. Y algo que recalcaba mucho este libro era eso, que muchas veces para empezar también es mejor invertir en educación. Sí, y a ver, hacerlo veces, y a la vez invertir en educación. Sí, pero muchas veces invertir en educación ni siquiera tiene un costo, porque hay mucha educación gratuita. Lo que tienes que invertir es tu tiempo. Sí. Entonces sácale ese tiempo, sácale ese espacio, organízate de alguna manera. Entonces vamos a como hacer un resumen de 1 minuto para ya cerrar el podcast, que creo que estaba un poco largo. Entonces vamos a cerrar. Lo primero que tenemos que hacer es ¿qué quiero? Proyectarnos. Exacto, hacernos la pregunta, ¿qué quiero? ¿Qué me gustaría? ¿Sí? Pero proyectarnos, fíjate que hay personas que tienen las ideas de ser como una especie de mapa, mental, donde yo quiero esto, y no es que esté malo, proyectarse, quiero casas, quiero lujos, no, pero hoy, sentémonos hoy y pongámonos una primera meta, y una primera meta incluso a corto plazo, ¿sí? Y si tú sientes que lo más fácil es porque tienes un empleo, empezar a ahorrar, listo, tu proyecto va a ser ahorrar, ¿sí? Sí. Ok, que lo que tengo es tiempo, ok, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Sí? Invertirlo en educación. Invertirlo en educación, ¿cierto? Invertirlo en aprendizaje de algo. Porque tú puedes decir, por ejemplo, a mí me gustaría aprender, decir, un ejemplo sencillo, de panadería, ¿sí? Porque yo quiero ser panadero, ¿sí? Y entonces tú dices, ok, pero no tengo ni idea, se me quema hasta el agua hervida. ¿Sí? Se le seca el agua. Sí. Entonces tú puedes ir, por ejemplo, a una panadería voluntariamente y decir, quiero darte 1 hora, 2 horas de mi tiempo para que tú me enseñes, ¿sí? Y yo trabajo aquí por esas 2 horas contigo, ¿sí? Entonces, hay panaderías y hay personas que están dispuestas a enseñar, ¿sí? Y podemos buscar. Yo incluso hace poquito vi un video de varias chicas que hicieron eso. O sea, ellas querían aprender y fueron y buscaron un panadero de 40 años de experiencia, ¿sí? Voy a su panadería y usted nos enseña. Y él dijo sí. Entonces, ellas fueron, eran como 4 chicas, ¿sí? Y es algo sencillo. Entonces, y tú empiezas a hacer el pan en tu casa ahora, ¿sí? Y ya no compras el pan, sino lo haces tú. Y empiezas a ofrecerle a la familia, qué sé yo. O sea, ese es simplemente tener una idea. Yo creo que el punto principal es sentarme a decir qué quiero, ¿sí? Y yo añadiría algo y es desglosar, porque lo que hablábamos ahorita de las metas grandes, que muchas veces nos proyectamos algo que quizás hoy no podemos verlo alcanzable, pero lo que tenemos que hacer es empezar a desglosar. Quiero esto, por ejemplo, si es una meta, llamémosle una meta gigante, y no nos queremos poner un tiempo como para no frustrarnos y de aquí a ese tiempo lo logramos, yo diría que es empezar a desglosarlo en qué puedo hacer hoy para un día X estar allá, ¿sí? Exacto. Entonces, si quiero, yo qué sé, viajar a algún país, si quiero viajar, voy a poner un ejemplo, a Canadá. Si quiero viajar a Canadá, ¿qué tengo que hacer hoy? Entonces,
un paso sería aprender el idioma, si todavía no sé hablar el idioma. Sí. ¿Sí? Y son cosas que ya puedo hacer desde hoy y que ya yo tengo que ir mentalizándome, estoy haciendo un proceso que me va a llegar a ello. Y quizás ahí no nos frenamos tanto, no nos limitamos tanto, no empezamos a pensar, no, es que no lo voy a lograr porque es muy inalcanzable, ¿sí? ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, además del idioma, pues tendría que necesitar o necesitaría dinero. Entonces, bueno, voy a empezar a ahorrar tanto. O voy a empezar a buscar becas de estudio. Exacto. Entonces es empezar a mirar con lo que ya tengo, qué puedo ir haciendo para en cualquier momento, sí, o sea, lo que les digo, no pongamos a 1 año, a 2 años, a 5, a 10, porque puede que no lo logremos, pero la idea es empezar el proceso que me llevará a esa meta. Exacto. Entonces, nuestra pregunta inicial, ¿por qué no empezamos? ¿Por qué no has empezado tú? Sí. ¿Por qué no has empezado? No, primero es, ¿qué proyecto quieres empezar? Y ahora la segunda pregunta es, ¿por qué no lo has empezado? ¿Por qué no lo hemos empezado? Y es que, porque muchas veces creemos que el proyecto es ese punto final. Y no. Pero es que ese proyecto es ese inicio también. Exacto. ¿Sí? Entonces, si empiezo, lo que tú decías, el ejemplo, el idioma, ¿cierto? Empiezo ahorrando, bueno, ¿y cómo ahorro si yo recibo poco dinero? Bueno, busco nuevas fuentes de ingreso de alguna manera. Y ojo, una forma de ahorrar muy, muy, muy básica es dejar de gastar o de malgastar, ¿sí? Entonces ya no como fuera de casa, ya este dinero que regularmente salgo y eso ya no lo hago. Entonces, pero ya no me puedo recrear. No, pues busca recreaciones más gratuitas. Digamos así, busca amigos que les guste trotar, por ejemplo, no ir al gym, sino trotar. Entonces, o sea, porque eso, tú te puedes ahorrar en lo del gym, por ejemplo, pero no dejes de hacer ejercicio, obviamente. Entonces, busca esa otra manera donde salga más económico ciertas cosas, ¿sí? Entonces, obviamente, no dejes de hacer o de disfrutar de tu vida, pero busca que ese disfrute te genere menos gastos y ese ahorro que es automáticamente ponlo a producir. Es decir, mételo en lo más básico, que es un CDT, un ahorro programado, algo del banco, ¿sí? Pero si tú tienes como producir mejor o hacer producir ese dinero para que no se te quede quieto, hazlo, porque ese es el problema que muchas veces tenemos, que no hacemos ese inicio, ¿sí? Porque no estamos visualizando, mira, yo puedo empezar por acá, yo puedo empezar por acá, sino que esperemos a ver si la vida nos lo da, que sea grande, que sea adulto, y llegamos a los 40, ¿sí? Y quizás decimos, mamá chica, no he hecho nada. Entonces, sería ese, ¿no? Sí. Tarea para hoy. Tarea para hoy. Yo creo que aquí hay mucha tela que cortar. Sí. Este tema está buenísimo. Quizás lo ampliemos o busquemos otro enfoque. Quizás en un futuro, exacto, busquemos otro enfoque. Y si les gustó este tema, coméntenos qué enfoque les gustaría o qué preguntas les gustaría que contestáramos. Aquí desde una posición de psicóloga y una niña que está empezando la vida. Porque, pues, no, siento yo que quizás los audiolibros también me han ayudado mucho, entonces, pues, me gusta también opinar de ciertos temas. Pero sí, pues, quizás nos gustaría... Sí. Eso es leer o escuchar audiolibros, porque ahora ya no es leer, sino escucharlos. Eso es formación. Sí. Entonces, bueno, lo que quería decir era que comentaran qué les gustaría que contestemos con respecto a este tema, que es de metas, motivación, porque aquí hay muchísimos subtemas, llamémosle así, porque estábamos hablando de la motivación intrínseca, extrínseca, ¿sí? Y eso quizás no lo tocamos muy a fondo, pero sí nos gustaría como saber, quienes nos están escuchando, viendo, qué les gustaría que contestáramos, o qué les gustaría conocer, o qué limitantes tienen y cómo quizás podemos ayudarles a que empiecen a sacárselos. Sí, pues ahí está la tarea. Déjenos acá sus comentarios. Recuerden también que van a tener un correo privado, obviamente, si no quieren dejar ahí público. Entonces ese correo pueden también contar cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Recuerden también que pueden contar su historia. ¿Sí? El correo también está abierto para contar su historia. Entonces, hoy estamos hablando de eso, de enfocarse en proyectos de vida. Si tú tienes algo lindo que contarnos de tu propia experiencia, cuéntanoslo, que nosotros, si es en anónimo, también lo puedes hacer. Que nosotros aquí no vamos a poner ningún nombre. Si lo quieres contar a título personal, también te publicamos, no hay lío. Y lo que queremos hacer desde este espacio es algo que sea mutuo, o sea, es decir, nosotras acá conversamos, hablamos quizás de experiencias personales, ¿sí? De experiencias, en mi caso, profesionales también, de pronto que puedas compartirle, pero queremos conocerte a ti, así que podemos interactuar por este medio también.
Bueno, ha sido un lindo espacio, ha sido un lindo momento. Y recuerden que hablar sanamente. Chao. Chao.